Vamos a compartir entonces la palabra del Señor, comenzando con un nuevo estudio. Vamos a ir a la primera epístola del apóstol Juan. Siempre animamos a seguir profundizando. De ninguna manera lo que podamos exponer aquí va a poder abarcar la totalidad, la profundidad, la altura, la anchura de lo que es el Señor, lo que es su palabra, ¿no? Pero siempre son disparadores que nos invitan a seguir profundizando y a afirmando los principios, la doctrina, la sana doctrina de las Escrituras. Así que bueno, es tan importante para una iglesia profundizar en el estudio de la palabra de Dios, no en opiniones, ni conceptos, ni lindas ideas, ni palabras bonitas solamente, sino en lo que nos dice la Escritura. Si aquí en este lugar no hay alguien que reproduce la Escritura fielmente, digamos, ya estamos en un grave error, ¿no? En un grave error. Por eso la Escritura del Señor es tan claro en decir, cuidado con aquel que agrega y cuidado con aquel que extrae, ¿no? La palabra tiene que ser compartida, anunciada, testificada tal cual ella es, y esforzarnos y perfeccionarnos en ello, ¿no? Vamos a comenzar este también precioso libro, 4 versículos nomás, ¿no? Del capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a leer, dice, estamos en 1 Juan, trajimos nuestras Biblias, tan importante, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien, hasta aquí. Aquí está Juan, se dice que, como verán, no es una carta común, porque la verdad que no hay una salutación inicial, ni tampoco hay unos saludos finales. Pero sí es algo que habla muy claramente del deseo de Juan, ¿no? De poder compartir no algo sino algo como dice la Escritura, que vio, que oyó, que vio, que contempló y que palpó, ¿no? Y lo primero que vemos aquí que dice que lo que era desde el principio, y lo que era desde el principio va a hacer referencia al Señor Jesucristo. Desde el tiempo no va a hablar solamente sabemos que el Señor es eterno, Él es el principio y el fin, hay eternidad en Él, ¿no es cierto? Pero aquí va a apuntar a lo que es desde el principio, desde el momento en que el Señor vino a este mundo terrenal, como hombre, Dios mismo encarnado, ¿no? Y desde ahí va a expresar, de ahí va a hablar y va a apuntar, ¿no es cierto?, a las circunstancias, a los contextos y a las cosas que aquejaban a la iglesia y a las cosas que aquejaban a los primeros cristianos y nuevamente tan importante no perder el hilo, ¿no? No perder la fidelidad a lo original, ¿no? Y la verdad que esto cuando leía nos lleva a eso, ¿no? A la primera mano, ¿no? Y va a hablar precisamente y algo tan importante, ¿no? Frente a diferentes lineamientos que por allí estaban surgiendo, porque lo que hoy vemos en el mundo, tantos distintos pensamientos y doctrinas, ¿no? Que muchas veces buscan parecerse a las Escrituras, pero no lo son, ¿no es cierto? Verdades a medias, en las cuales el mundo muchas veces sigue. Pero qué importante que aquí Juan va a hablar y lo va a hacer en un carácter como aquel padre, ¿no? Que le habla a sus hijos, ¿no? Como aquel pastor que le habla a sus hijos, ¿no? Y por eso muchas veces en los diferentes capítulos va
a mencionar también, como el apóstol Pablo cuando se dirigía a la iglesia, amados, ¿no? Hijitos, hijos, ¿no? Mostrando esa calidez. Y también pienso como cuando un padre le habla a su hijo, y los que somos padres lo vamos a ver, muchas veces cuando uno le dice hijo es como un ruego, ¿no? A que entienda, ¿no? A que entienda, a que se afirme, ¿no? Cuando uno llega y dice hijo esto, ¿no? Surge de lo más profundo del corazón, la urgencia de que acate, ¿no? De que lo vea lo que ese padre le está mostrando, de que entienda, de que dirija sus acciones o sus pensamientos si de alguna manera se están desviando. Y aquí yo veo también eso, ¿no? Cuántas veces en los diferentes párrafos vamos a ver esto, como el apóstol dice, hijitos míos, ¿no? Amados, hijos, ¿no? Es algo tan necesario y va a venir desde el origen, ¿no? Que es el mismo Señor, el principio, ¿no? El eterno, el que siempre ha estado, el Señor Jesucristo, ¿no? Y comienza hablando, ¿no? Y diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ¿no? Y acá tenemos al testimonio de primera mano, ¿no? En Juan, no algo que le había llegado a oídas, sino que él mismo escuchó. Y cuando habla de oír, ¿no es cierto? Eso es su máxima expresión, lo que quiere decir, he oído al Señor, y oyendo al Señor Jesucristo he oído a Dios. He oído a Dios. Y la magnitud de esto, algo que tantas veces el Señor tuvo que expresar, el que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre, ¿no? Enséñanos, decía muchas veces, lo confrontaba la multitud, el pueblo, los fariseos, enséñanos, muéstranos. Bueno, el Señor Jesucristo le tiene que decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, El que me escucha a mí, escucha al Padre, ¿no? Y la magnitud de esto, ¿no? La magnitud de lo que implicaba esta gran verdad, no siendo un hombre más, no siendo una persona común, sino Dios mismo hecho hombre, encarnado. Algo que también viene a confrontar los pensamientos que iban surgiendo en este tiempo, ¿no? Cuando, es verdad, cómo es el ser humano, ¿no? Cuando a veces se entiende, se tiene algo legítimo, se tiene algo verdadero, se tiene algo fiel, y con el paso del tiempo, muchas veces eso que asombraba, que maravillaba, cuando muchas veces en la perseverancia, muchas veces se afloja, empiezan a surgir los pensamientos propios del ser humano, y eso que en un momento era precioso, que era magnífico, que no había nada fuera de ello, esos propios del ser humano, buscamos algo que se empiece a acomodar más a eso que es mi vida, ¿no? A eso que es nuestra vida personal, y algo tan real, ¿no? Y ahí han surgido las variantes más descabelladas de lo que pueden ser religiones, pensamientos, ideologías del ser humano, buscando siempre acomodar de alguna manera lo que hay aquí adentro. Un alma pecadora, caída, un corazón engañoso, que busca de alguna manera encontrarse en paz con algo, ¿no? Y muchas veces la única forma de encontrarse paz con algo, al no poder vencer e ir en contra, es acomodar, ¿no? Acomodar, ¿no? Complacer los sentimientos, los pensamientos profundos del corazón, ¿no? Y llega lo que se genera una anestesia espiritual, ¿no? A donde ya no se puede ver más algo afuera de eso, ¿no? En lo cual he creído o he confiado. Y así surgía también en los primeros tiempos, ¿no? Vemos en los primeros tiempos problemas, diferentes pensamientos, ideologías que iban surgiendo, y muchas contrarrestaban, ¿no? La eternidad de Jesucristo, la deidad del Señor, ¿no? Y en todas las cartas y en la Escritura esto siempre es evidenciado, ¿no? La deidad del Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, ¿no? En forma humana, visible, y esto es algo tan poderoso y tan maravilloso también, donde aquí Juan tiene que decir, lo he oído, lo he escuchado a Dios, ¿no? Lo he visto con mis ojos, lo hemos visto con nuestros ojos. Y esa mirada, no solamente una mirada al pasar, sino realmente fijar la atención, ¿no? Fijar la atención, como también dice, contemplando, ¿no?
¿Cuántas veces habrá estado Juan allí contemplando al Señor, ¿no? Cuando vemos algo que nos cautiva, cuando vemos algo que nos invita a verle y a no mirar nada más existe. ¿Cuántos de sus discípulos habrán estado sentados, recostados alrededor del Señor, escuchándole hablar, maravillados por sus palabras, por su sabiduría, maravillados por las cosas que Él les decía, aunque tantas veces también vemos que no le entendían, porque bueno, aún en el momento cuando Él era levantado sobre aquella cruz, no podían entender, ¿no? Y se resistían a creer que su Señor, pero muestras de ese amor genuino, ¿no? Que aún no podía entender esa obra maravillosa y suprema de la cruz, pero había un corazón desgarrado por ver a aquel que tantas veces compartieron, ¿no? Escuchándole, maravillándose, siendo levantado sobre aquel madero, ¿no? Entonces, aquí estaba también Juan diciendo, yo lo he oído, y he oído a Dios, lo he visto con mis ojos, lo he contemplado. He pasado horas y horas atento, fijando mi mirada, mi atención, mi mente a sus palabras, Y palparon nuestras manos, Allí estaba Tomás también, y el Señor les tiene que decir luego de esto, bienaventurados los que creen sin ver, ¿no? Pero era necesario, ¿no? Era algo tan necesario, no era porque era un incrédulo solamente Tomás, era necesario que se dé eso, no era algo al azar, no era algo porque Tomás tenía la culpa y cómo no iba a creer, no, era necesario porque era para dar testimonio de que había resucitado, era para dar testimonio de que aquí estaban las heridas de los clavos en sus manos y en sus pies, para testimonio de muchos que decían que no era Dios, para aquellos muchos que creían que no había resurrección de los muertos, para aquellos muchos, ¿no es cierto?, que consideraban que no podía habitar Dios en un cuerpo, ¿no?, humano, de carne y de hueso, ¿no? Y así, en esa condición, el Señor asciende, no solamente como un aura, un espíritu, sino en forma, con su cuerpo, ¿no?, con su cuerpo encarnado. Así asciende a los cielos. Y eso también es para testimonio poderoso para todos estos pensamientos contrarios a la verdad, contrarios a la palabra, ¿no? Y aquí está Juan, dice estas cuatro cosas, ¿no? Oído, visto, contemplado y palparon nuestras manos, Por eso Juan es quien testifica, quien comparte, quien da a conocer, no de algo, sino de alguien, ¿no? No de algo, sino de alguien, de Jesucristo, Dios hecho hombre y que vino a este mundo, enseñó, vivió y fue con un propósito supremo a la cruz, a ocupar el lugar del pecador y allí entregar su vida como ofrenda agradable a Dios Padre y no quedar allí, sino descendió, dice, hasta los mismos infiernos y al tercer día resucitó, y no resucita y solamente se va, sino que aparece a muchos, ¿no? Se presenta a sus discípulos, ¿no? Se presenta, está a tiempo con ellos, les muestra las heridas, ¿no? Quien palparon también al Señor, tocante al verbo de vida. Y dice, porque la vida, hay un paréntesis aquí, el versículo 2, ¿no? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, lo cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿no? Y aquí como que retoma lo del versículo 1 y dice lo que hemos, nuevamente hace énfasis en esto, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, ¿no? Eso anunciamos, eso damos a conocer, eso enseñamos, eso es lo que compartimos, para que también vosotros, ustedes, los que escuchan, los que leen esto, tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Menciona como dos personas, con el Padre y con su Hijo Jesucristo, obviamente el Espíritu Santo como medio por el cual podemos tener esta comunión con Él. Estas cosas os escribimos,
para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Era necesario decir, estos anunciamos, estos escribimos, para que realmente puedan disfrutar y tener la plenitud de lo que es la vida cristiana. Y luego toda la carta va a ser muy claro con lo que es la vida cristiana y con lo que no es, ¿no? Y con lo que no es. Por eso Cristo, Cristo, el Señor, como la fuente única e inagotable del gozo de su pueblo, de la plenitud de su pueblo. No hay otra, en comunión con Él, en comunión. Primero este paso, ¿no?, de la comunión con el Señor, ¿no?, tan necesaria e importante e indispensable para aquellos que quieran formar parte del pueblo de Dios. Reconocer a Jesucristo, este Dios eterno, el principio y el final, aquel que descendió hasta aquí, hasta la tierra, a buscar al pecador, a trazar ese único y verdadero camino por el cual hemos podido ser reconciliados con Dios Padre, por el cual hemos podido nuevamente reencontrarnos y volver al Señor. Es el mismo Jesucristo, por su obra perfecta allí en la cruz, es quien permite al pecador nuevamente reencontrarse con la vida y por lo tanto con Dios Padre. Y acá hay algunas cosas que quiero mencionar que creo que lo va a ir diciendo después en los capítulos, y es en lo que nos quiere hacer saber también el apóstol Juan. Como dije, hay varias partes de los capítulos donde dice tienes que saber esto, tienes que saber esto, lo que estoy contando, esto que he anunciado, esto que estoy anunciando. Y vamos a ver 7 cosas que tenemos que saber, 7 cosas que tenemos que saber que nos dicen esta primera carta. Primero vamos a buscar capítulo 2, versículo 29. Damos vuelta. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es nacido de Él. Fíjense en el capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No es la idea desarrollar los demás capítulos, sí, pero sí mencionar 7 cosas que tenemos que saber como pueblo de Dios. Y lo primero que tenemos que saber, que nos dice Juan, es que el cristiano, si alguien se denomina cristiano, indica regeneración, un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. Por eso es que hoy en un mundo en donde por allí es tan difícil hablar de cosas que separan, ¿no?, de cosas que tal vez diferencian, pero es indispensable, si no, no podríamos hablar desde aquí. Hay una diferencia, y es lo que nos advierte la palabra. La palabra nos enseña, Dios nos enseña, primeramente que todos partimos de una misma condición, pecadores delante de Él, y por lo tanto caminando hacia una condenación eterna, muerte por causa de nuestros pecados. Pero la palabra de Dios también nos anima, nos consuela y nos muestra a este Dios encarnado, a Jesucristo, como el autor de aquella obra poderosa y eficaz para cambiar totalmente, en un antes y un después, esta condición del ser humano. Y por eso es que cuando el Señor Jesucristo, por medio de la obra del Espíritu Santo, viene a tomar control de una persona, viene a ser el Señor, el Salvador, de aquel que reconoce sus pecados, su condición delante de Dios, se genera una regeneración, una transformación. Todo es hecho nuevo, todo es hecho nuevo. Hay un antes y un después. Y dice la Escritura que desde ese momento ya no pertenecemos aquí, estamos de paso, ¿sí?, esperando ese lugar que será la eternidad junto a Dios, junto a Dios. Y es lo que hace la diferencia, ¿no?
junto a Dios. Por eso el cristiano indica regeneración, regeneración, porque las bases las ha compartido la misma Escritura en la persona del Señor Jesucristo. Segunda cosa que tenemos que saber, dice en el capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice la Escritura que tenemos que saber que el Señor Jesucristo viene. Y cuando venga, dice que iremos a Él y seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Tenemos que saber, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, sin esta mirada corta, meramente terrenal y humana, que nos impide contemplar al Señor en su máxima expresión, ¿no? Por causa de esta naturaleza que aún tenemos caída y corrupta. Tercer cosa que tenemos que saber, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció, dice, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Tercer cosa que tenemos que tener en claro, que tenemos que saber que Cristo vino y es el único que tiene poder y autoridad. Poder y autoridad. Cristo es el único para quitar los pecados. Para quitar los pecados. ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a acudir? Si es el único que tiene poder y autoridad. Y es el propósito, es el propósito por el cual vino a este mundo. Es el propósito. Cuarta cosa, capítulo 3 también, versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Otro indicativo dice es el amor fraternal. El amor fraternal. Cristiano, regeneración, transformación, nueva vida. Cristiano, hay un antes y un después. Hay nuevas metas, nuevos objetivos, nuevos propósitos. Hay algo nuevo que nos impulsa a vivir. Cristiano, amor fraternal. Porque ha pasado de muerte a vida y vida eterna. Cuarta cosa que debemos tener en claro. Quinta cosa, dice allí en ese mismo capítulo, 3, versículo 24. Dice, y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Él vive. Sabemos, el cristiano sabe, el pueblo de Dios tiene que saber, tener en claro que por medio del Espíritu Santo Él vive en cada uno de nosotros. Pensamientos y cosas que tal vez decimos, ¿cómo no lo vamos a saber? Pero es tan bueno refrescarlo, ¿no? Y es tan bueno y necesario, tal vez para el que duda, tal vez para el que recién comienza la vida cristiana, tal vez para el que necesite que realmente reencontrarse con el Señor, reencontrarse con su misericordia, con su gracia, con su perdón. Quinta cosa, Él vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Tenemos que saber. Capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, ¿qué cosa? Que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Hermanos queridos, a veces nos cuesta creer que tenemos vida eterna, ¿no?
en este mundo pasajero, en este mundo en donde todo es alcanzado por la corrupción, ¿no? Hablando del desgaste, del deterioro, ¿no? Donde todo tiene un principio y un final, es tan difícil entender que cristiano es aquel que tiene vida eterna y que vive su vida en esta condición, en este pensamiento, ¿no? En esta realidad, en esta verdad de que tiene vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Tienes que saber, tienes que saber. Y dice también allí en el mismo capítulo, versículo 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué importante saber, Estamos por tener un tiempo de oración, donde la iglesia se reúne a poner delante del Señor sus angustias, sus tristezas, pero también no dejando de lado nuestros motivos de gratitud, no dejando de lado el motivo supremo que debe estar siempre antes. Por eso es que dice en el modelo perfecto de oración, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Hay tantas cosas que van antes, queridos hermanos, de pedirle todo lo que nos hace falta. Hay tantas cosas que van primero, antes de expresar todas nuestras necesidades y nuestras angustias. Y es reconocer la grandeza de nuestro Dios. Es alabar su nombre. Es poner en alto su autoridad, su control, su dominio, su eternidad. Y que por medio de Él hemos sido bendecidos con abundancia, con plenitud. Fíjense que termina ese versículo para que vuestro gozo sea cumplido, dice el versículo 4. Para que haya un pueblo pleno, pleno. Que no hayan fisuras donde algún pensamiento, alguna idea, filosofía que no sea acorde a las Escrituras, a la verdad, a la base de lo que se funda el cristianismo, que es el Señor Jesucristo, pueda dañar, pueda entorpecer el avance de la iglesia, pueda entorpecer el gozo de la iglesia, pueda entorpecer la plenitud que debe existir en el pueblo de Dios, porque el Señor nos ha dado tanto, porque el Señor nos ha provisto de todo lo necesario para transitar este corto periodo terrenal, anhelando su regreso y con plena confianza y certeza, no en nosotros o en algo que hayamos hecho, sino en lo que hizo Jesucristo allí en la cruz, por usted y por mí, podamos recibir al Señor Jesucristo en su regreso con gozo, con alegría, con regocijo, porque sabemos que Él nos ha dado vida eterna, porque sabemos que estamos siendo transformados, porque sabemos que estamos dentro de su pueblo, que Él nos ha declarado hijos e hijas de Dios, que nos recibirá, en su presencia. Nuestras oraciones son contestadas, Él oye, Él oye. ¿Cuántas de estas cosas deben alimentar nuestro gozo, nuestra plenitud? Y cumplir y transitar el propósito por los cuales, uno de los propósitos por los cuales el Señor, a través del apóstol Juan, nos ha dejado esta palabra. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, sea pleno, y podamos transitarlo, y vivirlo, y experimentarlo. Descubriremos cosas preciosas, como en toda la Escritura. Y es la intención que podamos seguir siendo animados, fortalecidos en el Señor, como su pueblo, como su iglesia, para seguir profundizando, interiorizándonos, aprendiendo y conociendo todo lo que el Señor ha querido y nos ha dejado en su Escritura, en su palabra. Y nosotros hoy no le hemos podido ver más que con los ojos de la fe. Podemos oír al Dios vivo y verdadero. Podemos ver al Dios vivo y verdadero.
podemos contemplar al Dios vivo y verdadero. Que esta pueda ser nuestra realidad, nuestra experiencia. Así como ese privilegio que tuvieron aquellos hombres que pudieron estar en el regazo del Señor, escuchándole a Él, siendo el todo para ellos. Que también esta sea nuestro anhelo, posible por medio del Espíritu Santo, para cada uno de nosotros. Poder contemplarle, poder verle y poder gozarnos en su presencia. Y introducirnos en esta preciosa carta, ¿no?, que nos ha dejado el Señor para seguir siendo transformados, moldeados, trabajados, porque el Señor quiere formar un pueblo fuerte, que pase la posta, que siga animando, que siga compartiendo la palabra, que siga regenerándose, que siga siendo trabajado y moldeado a su imagen, y esperar esa pronta venida del Señor, que no sabemos cuándo es, pero que vendrá, vendrá, y que nos encuentre sirviéndole, trabajando y disfrutando del gozo del Señor, disfrutando del gozo de esta salvación que el Señor nos ha dado por su obra perfecta, única y para siempre allí en la cruz. Que el Señor nos bendiga. Terminamos orando, Gabriel.